ahora tendremos la intervención de Leslie Sequeira, magíster, politóloga, experta en programas de gobernabilidad urbana, consultora de USAID, y quien nos hablará del marco legal nacional, así que, y su experiencia en auditoría social. Adelante, Leslie. Gracias. Buenas tardes, Hazel. Buenas tardes a todas las personas que han permanecido en este espacio compartiendo sus conocimientos. Pues yo digo que mi reflexión en torno al marco legal que respalda la auditoría social en Guatemala, el día precisamente en el que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, digamos, no puede partir sin antes hacer una reflexión en torno al contexto sociopolítico en el cual se pretende lograr el cumplimiento de este marco legal y, pues, sobre todo, hacer una reflexión en torno, digamos, al estado de la democracia, en todo caso, ¿verdad? En el entendido, digamos, a diferencia de lo que nos exponía mi antecesor, en Guatemala, digamos, donde sí existe un ordenamiento jurídico que trata de, digamos, complementar el esquema de la democracia representativa, digamos, y toda la estructura del sistema electoral y de partidos políticos, versus, digamos, un componente de democracia participativa a partir de la denominada trilogía de leyes. El Código Municipal, la Ley de Descentralización y la Ley de Consejos de Desarrollo, que pues es el ámbito que posibilita todo el ejercicio de la participación ciudadana en todo el ciclo de las políticas públicas, ahí donde tienen lugar los procesos de auditoría social. Entonces, digamos, del lado de la democracia representativa, digamos, del lado de la democracia formal, pues el contexto es uno de una democracia cooptada, ¿verdad?, a partir del financiamiento electoral ilícito, que tal y como lo mencionaba Claudia Ocaranza de México, pues genera, digamos, una estructura política, empresarial y criminal rentista, que termina siendo la principal beneficiaria, digamos, de los negocios jugosos, digamos, de la infraestructura. Entonces, pues nos enfrentamos a casos de concentración del ingreso, de limitación de la competitividad, de complicidad para la violación de derechos humanos con el Estado, ¿verdad? A la centralización de la infraestructura y, por supuesto, a la entrega de obras de muy mala calidad hacia la ciudadanía. Entonces, digamos, eso por ese lado. Y por el lado de la democracia, digamos, más participativa y más directa, digamos, contenida en esa trilogía de leyes, pues también existen, digamos, grandes limitaciones, por supuesto, en torno a la cooptación de líderes, a la participación ciudadana y, obviamente, a los resabios de una sociedad posconflicto, ¿verdad? Así es que, sin embargo, digamos, no podemos ni prescindir de los partidos políticos y, por supuesto, digamos, el impulsar la participación ciudadana sí que es una estrategia fundamental para garantizar mejorar el gasto público, ¿verdad? Y de esa manera garantizar los derechos humanos en el entendido que va a ser a partir del ejercicio precisamente de los derechos civiles y políticos, fortaleciendo, digamos, plataformas ciudadanas, la coyuntura guatemalteca a partir del 2015, ¿verdad? Que intentan balancear el espacio de participación ciudadana y digamos que todas estas iniciativas vienen a complementar esos liderazgos y por el otro lado, por supuesto, impulsar la participación ciudadana, porque al final de cuentas, digamos, todas estas iniciativas pues están, digamos, volcadas a mejorar la condición de la ciudadanía y pues así como existe el aficionado de sofá, digamos, de alguna manera la experiencia de los últimos 5 años en Guatemala, pues también ha identificado, digamos, una ciudadanía que mira la televisión, los escándalos de corrupción, la movilización que ha habido por parte de diversas instituciones, sin embargo, digamos, no termina de identificar precisamente cuál es el rol que juega en este ámbito, ¿verdad? Digamos, en el ejercicio, pues, de una ciudadanía plena, participativa, deliberante, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Entonces, digamos, a la par del ordenamiento jurídico guatemalteco, digamos, se ha generado toda una narrativa paralela en la cual, digamos, se convierte tu palabra contra la mía, digamos, frente a los funcionarios que, digamos, limitan el acceso, por ejemplo, a la información pública, se niegan a la rendición de cuentas, a operar mecanismos de transparencia, obviando, digamos, el marco jurídico que respalda a la ciudadanía y que configura el quehacer de los funcionarios públicos. Entonces, digamos, a grandes rasgos, ese marco jurídico, digamos, ese marco legal en torno a la auditoría social, pues parte necesariamente por la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su parte normativa habla del derecho de petición, de libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Yo creo que es algo muy similar en toda América Latina, ¿verdad? La publicidad de los actos administrativos, el acceso a archivos y registros estatales, por supuesto, la libre emisión del pensamiento, la función pública sujeta a la ley y, por supuesto, ¿verdad? La publicidad del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Entonces, digamos, en ese marco general constitucional, también, digamos, se desarrolla esto que les mencionaba, ¿verdad? La denominada trilogía de leyes que busca, digamos, operativizar los principios de la administración pública en Guatemala, referidos tanto en la Constitución Política de la República como en la ley del organismo ejecutivo, donde se habla, digamos, de solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana. Entonces, precisamente, pues el Código Municipal sitúa la figura del municipio como la estructura del Estado más cercana a la ciudadanía, ¿verdad? La ley de descentralización, pues todo ese proceso, digamos, por medio del cual se haga la transferencia de las funciones del Ejecutivo hacia las instancias descentralizadas con participación ciudadana para fortalecer los servicios públicos, digamos, ahí donde tiene lugar la conceptualización de la infraestructura de beneficio social y, por supuesto, la ley de consejos de desarrollo que vendría a ser, digamos, un poco la figura que opera en Guatemala para respaldar la participación ciudadana. Una que en definitiva pondera el tema de la auditoría social como un elemento fundamental en el ciclo de las políticas públicas. Y es que, digamos, no solamente se trata de ejercer, digamos, la auditoría social sobre los proyectos que se estén ejecutando, sino, digamos, que verdaderamente la población participe en todo el ciclo, digamos, partiendo de los planes de desarrollo municipal donde se priorice y se evidencie, digamos, la infraestructura que la ciudadanía requiere y, digamos, a partir de eso, pues se vaya haciendo la priorización anual de cada uno de estas construcciones o de este desarrollo de infraestructura y pues por supuesto esa auditoría que permita garantizar, digamos, un gasto público eficiente y eficaz, ¿verdad? Entonces, en términos generales, digamos, ese marco normativo es muy explícito respecto al rol que juega la población en torno a la auditoría social, comenzando por el Código Municipal, digamos que refiere los derechos y las obligaciones de la ciudadanía en torno a la formulación, la planificación, la ejecución y la evaluación de políticas públicas. Era lo que yo decía, digamos, cómo es que la población se involucra en la conceptualización, digamos, de toda la política pública desde su inicio hasta su liquidación, ¿verdad?
Y, por supuesto, digamos, habla sobre la generación de las comisiones municipales ciudadanas de auditoría social, COSIMAS. Es una figura, digamos, que aparece en digamos, en este código que data del 2002. Sin embargo, digamos, ha sido una figura o una oportunidad organizativa poco difundida. No obstante, en Guatemala, dos instituciones tienen la obligación de promover esto. Una, que es la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, digamos que es el ente responsable de fortalecer la estructura del sistema de consejos de desarrollo, y por supuesto la Contraloría General de Cuentas, que tiene a su cargo fortalecer las capacidades de la población para el ejercicio de la auditoría social. Digamos, han habido muchas debilidades respecto a estas funciones, y es ahí donde, digamos, todas estas iniciativas que hemos visto, digamos, incluyendo a COST, juegan un rol fundamental para precisamente empoderar a la ciudadanía, en el entendido que en Guatemala el marco jurídico ya existe. Digamos, la vinculación de la población en ejercicios de auditoría social aparece ampliamente refrendada en el ordenamiento jurídico. El Código Municipal también habla del derecho de los ciudadanos a ser informados, y por supuesto de la obligación que tienen los empleados municipales de adherirse a la ley, al ordenamiento jurídico, a lo que dice la Constitución. Y entonces, digamos, se vuelve un de dimes y diretes entre el ciudadano que va a solicitar el presupuesto municipal, ¿verdad? Y el funcionario público que aún, digamos, existiendo un marco jurídico que le obliga se niega a entregar la información. Por supuesto, la obligación de la rendición de cuentas por parte de los gobiernos municipales, tanto al Consejo Municipal, digamos que es la estructura electa por la población, como hacia la ciudadanía, y digamos textualmente, el Código Municipal dice, para hacer posible la auditoría social, digamos, se habla, digamos, de la corresponsabilidad que existe por parte de los funcionarios públicos de hacer rendición de cuentas para garantizarle a la población el acceso a la información que le permita auditar, que le permita conocer, que le permita analizar, que le permita difundir lo que se está haciendo con los recursos públicos, y además la forma en la que se están tomando decisiones. Porque, ojo, digamos, además de los portales de acceso a la información pública que existe, digamos, sobre las finanzas pues municipales en este caso, ¿verdad? También, digamos, la ley de acceso a la información pública obliga pues a conocer, digamos, todas las actas y todas las discusiones que se tienen dentro del consejo con C, ¿verdad? Que es el electo, hay Consejo Municipal de Desarrollo con S, que es el espacio de participación ciudadana, en el cual, digamos, se establece pues la participación de la población. Entonces, bueno, y además de todo, pues existe el órgano de fiscalización, que es la Contraloría General de Cuentas, que además de todo tiene a su cargo potenciar las capacidades de la ciudadanía. Y bueno, dentro de la Ley de Consejos de Desarrollo, como les mencioné al principio, también se habla sobre el derecho o las funciones que tienen estos espacios de participación ciudadana. Ojo, aquí hay algo muy interesante, digamos, para aclarar, y es que los y las guatemaltecas somos ciudadanos y ciudadanas, digamos, a partir de lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, pero refiriéndonos a la ley del sistema de consejos de desarrollo que constituye, digamos, la figura para la participación ciudadana, además, cada uno de nosotros somos COCODE. O sea, yo como Leslie Sequeira soy ciudadana guatemalteca, pero además, de acuerdo a esta ley, soy una persona miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo. Así es que, pues sí, en definitiva, una poca difusión de esta ley ha hecho pensar que son los órganos de coordinación, digamos, unas estructuras limitadas, las que ejercen el derecho establecido dentro de esta ley.
Sin embargo, digamos, pasa por los procesos de socialización, sensibilización y movilización, que la ciudadanía sepa, digamos, que cada uno, digamos, tenemos la gorra de ciudadano y de COCODE, digamos, que es, digamos, ese mecanismo que hace mucho más dinámica, digamos, la figura del ejercicio de la ciudadanía. Por supuesto, ¿verdad? Que dentro de esta norma se habla del derecho ciudadano a la evaluación sobre la ejecución, digamos, de la eficiencia y el impacto de los programas, proyectos y políticas públicas, velar por el buen uso de los recursos, informar a la comunidad sobre la ejecución de los recursos y, por supuesto, ¿verdad? Se habla del ejercicio del control social. O sea, en reiterados momentos de estas leyes se habla sobre el concepto de control social y el de auditoría social. Y por supuesto, digamos que el esquema de descentralización también habla de uno que tiene como proyecto, digamos, garantizar la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios públicos, el combate a la erradicación, el combate y la erradicación a la exclusión social, digamos, en el entendido que en la medida que la ciudadanía ejerce sus derechos civiles y políticos, pues lo personal es político, ¿verdad? Se siente en los espacios de discusión, ¿verdad? Y a partir de eso, digamos, se configuran políticas públicas más incluyentes, que pues ofrezcan bienes y servicios hacia la población y las diferentes identidades, las diferentes necesidades y los diferentes conglomerados sociales que la integran. Y por supuesto, digamos, parte de los objetivos de esa descentralización es precisamente la eficiencia y la eficacia. Y por supuesto, de nuevo, ¿verdad? Facilitar la participación y el control social sobre la gestión pública. En definitiva, ¿verdad? Se resalta el concepto de fiscalización social por medio de la cual las comunidades organizadas conforme a la ley tienen la facultad para realizar auditoría social. De nuevo, digamos, como esa técnica básica, digamos, de análisis de documentos, podemos identificar que en las tres leyes, digamos, lo de auditoría social aparece reiterado como un derecho de la ciudadanía y por supuesto que también se vincula con la obligación que tienen las instituciones públicas de rendir cuentas. Y bueno, entonces digamos digamos en términos generales, el marco legal que existe en Guatemala para desarrollar los ejercicios de auditoría social. Por supuesto, digamos, ya mencioné la ley de acceso a la información pública, digamos que es la herramienta que permite, digamos, o que al final de cuentas también obliga a las instituciones públicas a tener digamos, cierto tipo de información de oficio colgado en sus portales de acceso a la información pública. Y en todo caso, precisamente el reto de este tipo de esfuerzos y de este tipo de iniciativas es, digamos, generar herramientas e insumos para aquellas plataformas destinadas a balancear los espacios, digamos, de representación política, por un lado, desde el punto de vista de la democracia representativa, y por el otro lado, digamos, generar insumos hacia la ciudadanía, digamos, respaldada en ley, para que ejerzan el derecho a la participación sobre el conjunto o sobre todo el ciclo de las políticas públicas, ahí donde la auditoría social es un eje transversal. Además de todo, recordando que pues vivimos en un país donde la evaluación de las políticas públicas es todavía una asignatura absolutamente pendiente. Así es que yo lo dejo aquí, digamos, creo yo que ya se había hablado de muchos de estos temas, así es que me tocó hacer un breve resumen. Gracias por la invitación y de nuevo, felicitaciones a COST por su esfuerzo y por su liderazgo en un tema, digamos, reto muy fuerte para este país. Así es que gracias. Muchísimas gracias, Leslie. La verdad que ha sido un gusto poder trabajar contigo y poder de la mano
pues motivar a muchos líderes comunitarios y estudiantiles para que ejerzan sus derechos. Muchísimas gracias por ese marco legal y esa suprema síntesis que nos has dado. Muy enriquecedor para este encuentro. Gracias.